Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y energías positivas. Hoy, amigos míos, nos zambullimos en un tema que está que arde, no solo en las redes sociales, sino también en la prensa, en los medios de comunicación, en todas partes. Hoy vamos a desentrañar la impactante confesión de Mert Demir, el talentoso músico y cantante, y cómo, según todo lo que se rumorea, se ha filtrado y se especula, esa confesión podría estar relacionada con nada más y nada menos que Afra Sarıoğlu, la deslumbrante actriz turca. Sí, lo escucharon bien. Preparen sus palomitas de maíz, porque este análisis promete ser profundo, detallado y lleno de chismes jugosos. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada rumor que ha estado circulando. Prepárense porque esto promete ser explosivo. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de información y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo. Es una forma fantástica de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada nueva publicación. Me ayuda un montón y así, juntos, no nos perdemos ni una sola noticia del mundo del espectáculo, del cine, de las series turcas y, por supuesto, de los chismes más jugosos. Suscríbanse, es gratis y me harán muy, muy feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todo comenzó con una confesión. Una confesión que Mert Demir, el talentosísimo músico y cantante, hizo públicamente. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Bueno, los detalles son un poco confusos, como suele suceder con estas cosas, pero básicamente se habló de un amor, de un sentimiento muy fuerte, de una conexión que parecía ser intensa. Utilizó palabras como profundo, sincero y eterno para describir lo que sentía. Hasta aquí, todo normal en el mundo de la farándula, ¿verdad? Declaraciones de amor, canciones dedicadas, el pan de cada día. Los artistas a menudo canalizan sus emociones y experiencias en su trabajo, y esto, por supuesto, es algo que el público espera y disfruta. Pero la cosa se puso interesante cuando la gente empezó a atar cabos. Empezaron a relacionar las palabras de Mert con ciertos eventos, con ciertas actitudes, con Afra Sarıoğlu. Para quienes no la conocen, Afra es una actriz turca con una trayectoria impresionante y, en este momento, es una de las estrellas más brillantes del panorama turco. Su popularidad es inmensa y su vida privada, como es de esperarse, está bajo el constante escrutinio del público. Ha protagonizado exitosas series de televisión, películas aclamadas, y su nombre es sinónimo de talento y belleza. Su presencia en eventos, su estilo y sus interacciones en redes sociales son seguidas de cerca por millones de fans. Ahora bien, ¿por qué la gente conecta a Mert Demir con Afra Sarıoğlu? Aquí es donde la cosa se pone sabrosa. Primero hay que decir que ambos son figuras públicas muy conocidas y respetadas en sus respectivos campos. Mert, como mencionamos, con su música. Sus canciones, llenas de sentimiento y melodías pegadizas, han conquistado a una amplia audiencia. Su voz, su carisma y su presencia escénica lo han convertido en uno de los artistas más populares del momento. Y Afra con su talento actoral, que le permite interpretar una amplia gama de personajes con naturalidad y profundidad. Su versatilidad, su capacidad para conectar con el público y su impecable trabajo la han convertido en una de las actrices más cotizadas del país. Ambos son jóvenes, exitosos y, por qué no decirlo, atractivos. Esto por sí solo ya enciende la imaginación de muchos. Es el cóctel perfecto para generar interés y especulación, dos jóvenes talentosos, guapos y en la cima de sus carreras. Segundo, y esto es lo que ha encendido las alarmas, hay rumores que hablan de una posible relación entre ellos. Rumores que han sido alimentados por las redes sociales, el epicentro de la especulación moderna. Y en las redes sociales, ya saben, todo es posible, desde un simple rumor hasta una verdad a medias, pasando por exageraciones y estrategias de marketing. Los fans, como siempre, son los detectives más eficientes, y en este caso, han encontrado pistas, han analizado fotos, han interpretado mensajes subliminales y han tejido una narrativa que ha capturado la atención de muchos. ¿Qué tipo de pistas han encontrado estos dedicados seguidores? Han notado, por ejemplo, que Mert ha lanzado canciones que hablan de sentimientos muy profundos, que parecen estar inspiradas en alguien especial.
Canciones que evocan imágenes de amor, añoranza y momentos compartidos. Y adivinen que algunas de esas canciones, según los fans más perspicaces, podrían estar dedicadas a Afra. Letras que hablan de amor, de añoranza, de momentos compartidos, todo un melodrama. El análisis minucioso de las letras de Mert ha sido clave en la construcción de esta teoría. Se han examinado cada palabra, cada frase, buscando referencias, metáforas y guiños que pudieran conectar con la vida personal de ambos artistas. Además, se han fijado en las interacciones en redes sociales. Likes, comentarios, emojis sospechosos, pequeños detalles que para los seguidores más dedicados son la prueba irrefutable de una conexión especial. Han analizado cada publicación, cada historia, cada interacción, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Lo han notado ustedes también? Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué pistas han detectado? ¿Qué detalles les han llamado la atención? Otro punto que ha alimentado los rumores es el hecho de que ambos han sido vistos, en ciertas ocasiones, en los mismos lugares, en eventos públicos e incluso en fotos juntos. Nada que confirme una relación oficialmente, por supuesto, pero sí suficiente para despertar la curiosidad y las especulaciones. Han asistido a las mismas fiestas, han participado en los mismos eventos, y en algunas ocasiones, han sido fotografiados juntos, lo cual ha alimentado la especulación. Y como sabemos, la especulación es el combustible que alimenta la maquinaria de la farándula. Estas imágenes, por supuesto, han sido analizadas con lupa, buscando cualquier señal de afecto, complicidad o intimidad. Por supuesto, como todo en este mundo, hay diferentes versiones. Algunos dicen que es solo una amistad. Que son amigos que se llevan bien, pero nada más. Que comparten un círculo social, y que su presencia en los mismos eventos es simplemente una coincidencia. Otros, los más románticos, creen que hay algo más. Creen en la conexión, en la chispa, en el amor a primera vista. Y luego están los más escépticos, que piensan que todo esto es una estrategia de marketing, un intento de llamar la atención, de generar ruido para sus carreras. Consideran que la industria del entretenimiento a menudo utiliza estos rumores para aumentar el interés del público, generar publicidad y, en última instancia, impulsar el éxito comercial de los artistas. Pero volvamos a la confesión de Mert. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Se refirió explícitamente a Afra? No, no directamente. No usó su nombre. No reveló ningún detalle específico que confirmara la relación. Pero la forma en que habló, la emoción que transmitió, la intensidad de sus palabras, todo parecía apuntar a alguien muy especial en su vida. Y como mencionamos, la gente, basándose en las pistas y en los rumores, lo asoció directamente con Afra Saraolu. La ambigüedad de sus declaraciones ha sido clave para alimentar la especulación. Al no dar detalles concretos, Mert ha dejado abierta la puerta a la interpretación y al debate. ¿Y qué dice Afra? Hasta ahora, la actriz no ha hecho ninguna declaración oficial. Se ha mantenido en silencio, lo cual, en sí mismo, ya es una declaración. ¿Está jugando al misterio? ¿Está esperando el momento oportuno para revelar algo? ¿Simplemente está cansada de los rumores y prefiere ignorarlos? La verdad, en este momento, es incierta. Su silencio ha alimentado aún más la curiosidad del público. Algunos interpretan su silencio como una señal de que está protegiendo su privacidad, mientras que otros creen que podría estar esperando el momento adecuado para hacer una declaración. Pero aquí está lo interesante, la reacción del público. La gente está fascinada. La gente está emocionada. La gente quiere saber. Los fans de ambos, tanto de Mert como de Afra, están divididos. Algunos apoyan la posible relación, y otros, bueno, otros tienen sus propias teorías y sus propios favoritos. El debate en las redes sociales es intenso, con diferentes bandos defendiendo sus posturas con argumentos apasionados. La combinación de talento y atractivo de Mert y Afra ha conquistado a un público que se encuentra muy interesado en la vida personal de ambos. Lo que sí es innegable es que esta situación ha generado un gran interés mediático. Los portales de noticias, los blogs de farándula, las redes sociales, todos hablan de Mert Demir y Afra Saraolu. Las fotos, los vídeos, los comentarios, todo se multiplica exponencialmente. Y al final del día, esto beneficia a ambos. Les da visibilidad, les da popularidad, les da más trabajo.
La atención mediática ha aumentado la exposición de ambos artistas, lo que se traduce en más oportunidades profesionales y un mayor reconocimiento por parte del público. Pero, ¿es todo una estrategia? ¿O hay algo más? Honestamente no lo sabemos. Solo podemos especular, analizar y esperar a que los protagonistas decidan hablar. Quizás nunca lo hagan. Quizás nos dejen con la duda para siempre. O quizás en algún momento decidan confirmar o desmentir los rumores. El tiempo dirá. La industria del entretenimiento a menudo se nutre de estos misterios, y el suspense puede ser un ingrediente valioso para mantener el interés del público. Mientras tanto, nosotros, los espectadores, los fans, los curiosos, seguiremos investigando, seguiremos analizando, seguiremos esperando. Y por supuesto, seguiremos hablando de ello. Porque al final, eso es lo que nos gusta, ¿no? El drama, el misterio, la intriga, la posibilidad de descubrir algo nuevo. La especulación, los rumores, las teorías, todo esto forma parte del encanto del mundo del espectáculo. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, Mert Demir hizo una confesión que generó muchísimas especulaciones. Esa confesión, según los rumores, podría estar relacionada con Afra Saraolu. Los fans han encontrado pistas, han analizado detalles, y han alimentado la teoría de una posible relación. Hasta ahora, la actriz no ha hecho ninguna declaración. La situación ha generado un gran interés mediático. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para analizarlo todo. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya mantenido entretenidos. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo entre Mert y Afra? ¿O creen que es todo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y responderles a todos. No se olviden de dejarme sus teorías. Estoy ansioso por leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo, por ser parte de esta comunidad, y por apoyarme siempre. De verdad, valoro mucho su compañía. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a mantener este canal activo. Ahora, antes de que se vayan, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades y análisis que prepare en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.